Unidad 1. Procesamiento lingüístico y niveles de significado en el lenguaje. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros expresamos, se activan diferentes partes del cerebro, ¿sí? No nada más es que hablemos y que pues muchas veces sin pensar, hablamos sin pensar, menos somos conscientes de las partes que se activan cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos algo, ya sea en nuestro idioma o en otro idioma, se activan áreas cerebrales, áreas y tractos cerebrales del sistema funcional del lenguaje. Esto es, básicamente tenemos dos áreas principales, que son las áreas de Broca y el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área encargada, a grandes rasgos, es el área de comprender lo que se escucha. El área de Wernicke está ubicada en los lóbulos temporales y el área de Broca es el área de la expresión. Está ubicada en el lóbulo frontal del lenguaje. Entonces, entra por nuestros oídos esta información, recorre o navega adentro de los tractos del cerebro, pues, llega aquí. Después, para expresar, viajan los circuitos neuronales hasta el área con la información, hasta el área de Broca, y después del área de Broca para acá es cuando sale la expresión, la palabra hablada o la palabra articulada. Ahora, estas son las dos principales áreas del lenguaje. Cuando tú escuches hablar del lenguaje, cuando tú escuchas hablar del procesamiento lingüístico, estas son las partes que más autores van a nombrar. Esto no quiere decir que solo sean estas palabras las que están implicadas en el habla. Tenemos otros circuitos que a continuación los vamos a mencionar. Ejemplo, la circunvolución supramarginal. Esta circunvolución está encargada del procesamiento fonológico y de la escritura, que es cuando un niño o niña está aprendiendo las sílabas, o cuando empiezan a deletrear, ¿sí? O a silabear, o árbol, camión, se están activando esta circunvolución supramarginal, ¿sí? Al reproducir se está activando la circunvolución supramarginal. Se me olvidó un poquito porque el nombre es un poquito extenso, pero es una parte que nosotros debemos considerar porque es muy importante, está presente en nuestro procesamiento lingüístico. Ahora, no solo en los niños se activan estos circuitos neuronales, áreas y tractos cerebrales, no. Estas áreas y tractos cerebrales también se activan cuando nosotros estamos estudiando un nuevo idioma, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos viendo una película en Netflix que queremos comprender, ¿sí? Entonces, comprender para aprender. Me explico. Muchas terapeutas del lenguaje pensamos que solo nos toca la parte de enseñanza. Si tú eres una terapeuta del lenguaje, considera que es importante que tú sepas cómo se activan en ti estas áreas y tractos cerebrales para que tú puedas transmitir estos conocimientos al paciente. Por ejemplo, les voy a contar mi anécdota. A mí, desde que empecé a estudiar lenguaje, me empezó a llamar mucho la atención, me llamaban mucho la atención los idiomas. Entonces empecé a estudiar otros idiomas, ¿sí? Para ver cómo es que yo aprendo y cómo es que yo puedo enseñar. Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema. Ahorita lo importante es ver los tractos y áreas cerebrales y considerar que es importante tanto tú que los aprendas, que sepas dónde se activan en tu paciente y que los actives en ti para poder transmitir. Porque dicen por ahí, nadie da lo que no tiene. Ahora, vamos a ver la circunvolución angular. Esta circunvolución se trata de integrar todo, es multimodal. En esta circunvolución angular se va a integrar la información que viene de tanto de la información proxémica, ¿sí? Táctil,
visual, auditiva. Los 5 sentidos, recuerden que son los canales por los cuales entra la información a nuestro cerebro. Entonces, en la circunvolución angular es donde se va a integrar toda esta información. Ahora, lóbulo de la ínsula, procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. ¿Qué es el lóbulo de la ínsula? ¿O cómo podemos identificar cuando se activa este lóbulo? Procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. En este lóbulo hay un procesamiento donde escuchas, ¿sí? Tú escuchas, pero tal vez no lo puedes expresar, ¿sí? Esto pasa cuando nos dicen alguna palabra desconocida. Están hablando, pero no podemos interpretarlo porque no sabemos en qué contexto se utiliza. Esto es cuando alguien utiliza alguna palabra en otro idioma que nosotros, o no en otro idioma, simplemente puede ser alguna palabra que utilicen como, ayer estaba leyendo un libro y esta palabra dije, narciso. ¿Qué es narciso? ¿O quién es narciso? Entonces, a pesar de ser el mismo idioma, yo no sabía qué es narciso y ya lo aprendí. Esa palabra no estaba en mi, ¡ay! Se me fue. No estaba en mi vocabulario, pero ya supe cómo utilizarla. Sin embargo, yo no la podía integrar al habla porque a pesar de que esté en el lenguaje, no la podía integrar en mi habla porque no sabía lo que significaba. ¿Sí? ¿Y qué es Narciso? Bueno, pues en la mitología griega, Narciso era una persona que estaba tan enamorada de sí mismo que Némesis, la diosa de la venganza, lo congeló para que viera su reflejo todo el tiempo en el agua y se enamorara de él. Es por eso que viene la palabra narcisista, que si por ahí la han escuchado es un poco famosa, viene de Narciso. Entonces, bueno, aquí es cuando se activa el lóbulo de la ínsula. Ahora vamos a ver las áreas subcorticales. El tálamo y los ganglios basales también tienen una función importante dentro del aula. Las áreas prefrontales son las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas es donde necesitas llevar una secuencia. ¿Sí? Ejemplo, ahorita estaba aquí cocinando unas nuevas recetas porque estoy intentando pues cuidar mi alimentación, estoy cansada de las dietas, de siempre estar como que restrictiva o contando las calorías. Entonces he decidido cambiar mi alimentación a base de vegetales. Información de más, pero es un buen ejemplo porque estoy leyendo un librito que se llama Lo mejor de la comida vegetariana. Entonces en este libro viene paso por paso cómo necesito hacer, ¿sí? Ejemplo, ahorita hice ¿qué es? Es como una sopa, crema, leche, agua, sal, jugo de limón y luego después le agregas el jitomate, la cebolla y las setas. Ok, al yo seguir estas indicaciones del librito, yo estoy activando ahí las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque estoy llevando paso a paso lo que necesito hacer para que me salga una sopa o una crema, que es el objetivo que quiero lograr. Estas son las áreas prefrontales. Estas son las funciones ejecutivas activadas en las áreas prefrontales. Ahora, el cerebelo. El cerebelo es el que se encarga de la modulación de la función verbal, fluencia, evocar palabras, sintaxis, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas. El cerebro tiene una función muy importante dentro del habla, ¿sí? Modula la función verbal. El cerebro el cerebelo se ha asociado mucho al movimiento, solo al movimiento. Sin embargo, también cumple una función muy importante dentro de la modulación verbal. La fluencia, evocar palabras, leer, escribir y actividades
metalingüísticas. Ahora vamos a ver un poquito más amplio lo que es el procesamiento lingüístico. Recuerden, el procesamiento lingüístico se divide en dos: lenguaje y habla. Ya vimos los tractos y áreas cerebrales que se activan. Después, en el lenguaje vamos a ver lo que son los componentes. Sí, los componentes, recuerden que el lenguaje tiene 4 componentes: pragmático, semántico, sintáctico y fonológico. Y el habla tiene también segmentos, que son la voz, la prosodia, las cualidades de la voz y entonación vocal. Y la entonación, la estructura fonética es cómo va acomodando los fonemas. Si es extranjero, notamos cuando faltó un sonido, se equivoca porque no tiene la estructura fonética bien consolidada. Esto es el contenido que veremos en la unidad 1. Vamos a pasar al contenido de la unidad 2. Agradezco su atención.